iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos. Amables oyentes, hermanos y amigos, tengan ustedes un buen día. Les saluda su pastor y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Este es su programa Palabra del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Una cordial bienvenida en este horario, todos los días a las 5 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. E igualmente pueden consultarnos en la página www.diocesisdecincelejo.org. Hoy, 29 de octubre, lunes de la semana 30ª del tiempo ordinario, la invitamos a que oremos con el profeta Isaías en su cántico tomado del capítulo 2, versículos del 2 al 5. Se trata de un canto a la nueva ciudad de Dios, centro de la humanidad, tema también recurrente en algunos salmos. En nuestra peregrinación ideal a lo largo de las oraciones de la liturgia de la mañana, hemos encontrado muchos de estos cánticos que se hallan esparcidos a lo largo y ancho de la Biblia. Nos encontramos hoy con un canto realmente admirable, obra de uno de los más grandes profetas escritores de Israel, Isaías, que vivió en el siglo VIII antes de Cristo y que ha sido testigo de tiempos muy difíciles para el reino de Judá y al mismo tiempo cantor de la esperanza mesiánica con un lenguaje poético muy cultivado. El caso del cántico que hoy nos ocupa, que se halla situado casi al inicio del libro de Isaías, está precedido por una nota redaccional posterior que reza así: visión de Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Es el primer versículo del capítulo 2. El himno entonces está concebido como una visión profética que describe una meta hacia la cual tiende en la esperanza la historia de Israel. No es casual entonces que comience con esta frase: al final de los días, es decir, en la plenitud de los tiempos. Es por tanto una invitación a no quedarse en este presente tan miserable, sino a saber intuir bajo la superficie de acontecimientos diarios, a veces no tan agradables, la presencia misteriosa de la acción divina que conduce la historia hacia un horizonte muy diverso de luz, de paz y de alegría. Esta visión de sabor mesiánico volverá a presentarse en el capítulo 60 del libro de Isaías bajo un autor diferente, en un escenario más amplio, signo de una ulterior meditación de las palabras esenciales e incisivas del profeta mediante el cántico que acabamos de proclamar. En el centro de la visión se eleva el monte Sión, que dominará idealmente todos los demás montes porque está habitado por Dios y por consiguiente es el lugar de contacto entre la tierra y el cielo. De él, según Isaías 60, saldrá una luz que rasgará y disipará las tinieblas, y hacia él se dirigirán procesiones de pueblos que vienen de todos los rincones de la tierra. Este poder de atracción de Sión se funda en dos realidades que brotan del monte santo: la ley y la palabra del Señor, que constituyen en realidad una sola fuente de vida, de luz y de paz. Cuando las naciones llegan a la cima de Sión, donde se eleva el templo de Dios, sucede el milagro que siempre espera la humanidad y hacia el que suspira. Los pueblos renunciarán a sus armas, que se convertirán en instrumentos de trabajo y de progreso. Las espadas se volverán arados, las lanzas podaderas, y surge un horizonte de paz verdadera o shalom, como se dice en hebreo, palabra muy usada en la teología mesiánica. También los cristianos somos interpelados por este cántico. Al comentario de los padres de la Iglesia de los siglos IV y V, Basilio Magno, Juan Crisóstomo, Teodoreto de Ciro, Cirilo de Alejandría, lo veían realizado con la venida de Cristo. Por consiguiente, identificaban a la Iglesia con ese monte de la casa del Señor que está encumbrado sobre las montañas, del cual brota la palabra del Señor y hacia el que confluirán los pueblos paganos en una era de nueva paz inaugurada por el Evangelio. Por eso, de modo particular, los cristianos aceptamos la invitación del profeta y tratamos de poner los cimientos de una nueva civilización, la civilización del amor, la civilización de la paz y la justicia, en la que ya no habrá guerras, ni muerte, ni llanto,
ni gritos, ni fatigas, porque el viejo mundo ya ha pasado. Les invito a que con estos sentimientos y esta esperanza elevemos nuestra oración al Señor con el cántico del capítulo 2 del profeta Isaías. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como una ayuda a los que vayan a emprender este recorrido por las distintas etapas de la acción misionera, presentamos 4 modelos de encuentros catequéticos que tendrán en cuenta de todas maneras las indicaciones que se han dado sobre la metodología del encuentro como un diálogo pastoral, no tanto como un encuentro formal en el que tengan que desarrollarse necesariamente los temas ni en el mismo orden ni con las mismas palabras. Se trata de aportar unos materiales que servirán para una serie de diálogos dispersos, espontáneos, tal como se ha dicho. Como se trata de el calentamiento, el inicio de un camino, los primeros pasos, lo que podría contener el primer anuncio, valdría la pena aquí calificarlos como de prequerigma, es decir, elementos que hemos de tener en cuenta y que luego, utilizados de una manera indistinta, novedosa, espontánea, en las charlas persona a persona con aquellos a quienes hemos sido enviados a anunciarles el primer anuncio o querigma, nosotros iremos desarrollando ya en la espontaneidad del encuentro, con los signos y gestos que el Señor nos inspire, algunos o todos o incluso muchísimos más, además de estos elementos que vamos a ver en los programas que vienen. El espíritu de esta preparación para el primer anuncio es allanar los caminos del Señor y preparar o prepararnos, tanto el catequizando como el catequista, el evangelizando como el evangelizador, preparando la acción de la gracia del Señor. Por tanto, es imprescindible que el catequista discierna el estado del alma de los que acuden a él y trate de ofrecerles lo que más convenga. Es tiempo para abordar a cada uno en su situación concreta, como por ejemplo a los que ponen dudas racionales. Ya en la antigüedad San Agustín ensayó también este método en una obrita que en latín tituló De Catechizandis Rudibus, es decir, cómo catequizar a los que apenas inician. Valdría la pena también conseguir esa pequeña obrita de San Agustín que nos da muchas luces sobre estos encuentros de primer anuncio, que ponen su atención no tanto ni siquiera en los contenidos propiamente del anuncio que tengan que ser esencialmente estos, sino poniendo todo el peso de la atención en la persona concreta que el Señor nos pone delante como destinatario o referente del anuncio. Entonces, los que ponen dudas, por ejemplo, habrá que conversar con ellos de una manera más argumentativa. A aquellos que en cambio viven en situaciones conflictivas,
que les impiden incluso hasta pensar de una manera clara, pues ya la forma argumentativa no nos servirá, y por eso habrá que proponerles un camino más conciliador. A los que tienen prejuicios contra la Iglesia, contra la doctrina del Evangelio, contra los ministros, contra la religión en general, les ofreceremos más bien testimonios válidos, o para hacerles notar que a su alrededor hay muchos testimonios de coherencia. Estos 4 modelos que proponemos pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 15, puede ser 1, pueden no ser necesarios, pero ciertamente es una etapa que convendría plantearse acerca de su necesidad. Hay ambientes en los que no conviene irrumpir o ir al grano inmediatamente, sino que se requiere una especie de calentamiento del ambiente y de las personas para preparar su receptividad y su capacidad de aceptación. Todo esto supone un trabajo previo de los misioneros que es a los que más hay que cultivar y a los que más hay que ayudarles a asimilar estos contenidos para que los vayan sacando de una manera magistral, de una manera genial, estimulados por el encuentro, por el ansia, por los argumentos, por las preguntas, por las miradas, por la avidez o por la pereza de aquellos a quienes las circunstancias evangelizadoras pusieron delante de ellos para que hicieran el ejercicio de anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente. Se trata de aplicar la metodología del diálogo. Es la que, por supuesto, recomendamos en estos encuentros, pero eso no quita que haya otra metodología por circunstancias diversas. Lo importante es crear un ambiente de seguridad, de confianza y también encontrar aquellas personas con una solidez de fe, con una serenidad ante cualquier tipo de objeción o de circunstancia y con una capacidad para mantener la alegría y la esperanza, aunque no les sea fácil. No se puede perder ni por un momento el carisma acogedor y amistoso que facilita a todos la participación. No es tiempo para dar respuestas elevadas ni para elaborar doctrinas. Pero, por supuesto, no se puede divagar ni dejar que los simpatizantes descubran lo que es fundamental o dejar las verdades a medias como si los participantes con lo que aportan ya lo hubieran dicho todo. El papel del catequista es, ciertamente, en el diálogo, sacar aquello más genuino que ya como semilla del verbo está sembrado en la naturaleza de aquellos a quienes está evangelizando, pero completarle, redondearle con la doctrina de la fe aquello que ya está en su persona. Lo importante, sí, es que desde ya hemos de dejar certezas, pero sin actitudes demasiado apologéticas o magistrales, fundamentalistas o rigoristas, que puedan suscitar fanatismos, porque lo que queremos es que se desaten procesos a largo plazo, naturalmente, inspirados, como lo hemos dicho, en lo que fue aquel monumento a la evangelización de la antigüedad cristiana, conocido como catecumenado. Ya habrá tiempo a lo largo de los procesos para que más adelante todos los asuntos relativos a la formación inicial y básica de todo cristiano puedan ser mejor asimilados. Este es el delicado momento en el cual el catequista, como San Juan Bautista, dispone y nivela los senderos que conducen a la fe, abre calzadas y caminos, abaja los montes y las colinas de las pequeñas o grandes soberbias, eleva los valles y cañadas de la depresión o del desencanto, de la confusión o la amargura que roban el espacio a la esperanza cristiana. Es un tiempo para vivir en intensa oración por todos y cada uno de los que el Señor nos encomienda y de suscitar, así sea de una manera muy elemental y muy primaria, el espíritu de oración entre ellos, porque es el Señor quien hace su trabajo. Es un tiempo para dedicarse por completo a los que empiezan a asomarse al mundo de la fe. Durante este tiempo, tanto para el encuentro misionero persona a persona, como para los encuentros opcionales, previos, preparativos, espontáneos, no planeados, si se considera oportuno, el catequista evangelizador ha de saber incluir con sabiduría, sin protagonismo, su propio testimonio de vida. Habíamos hablado de la metodología testimonial. Recurrimos a lo dicho atrás sobre el testimonio. Lo importante cuando se da un testimonio es que detrás del testimonio, quien brille no sea la persona del que está dando testimonio, sino la persona de Jesucristo.
Las cosas deben ser dichas de tal manera, con tanta discreción, con tanta prudencia, pero al mismo tiempo con tanta convicción, que brille la verdad de Jesucristo, que asome y se haga evidente la acción de Jesucristo en una persona que cambió radicalmente su vida a raíz de un encuentro con Jesús transformante, que pasó a esa persona de una vida sin trascendencia a una vida llena de contenido. El testimonio debe ser hecho con mucha sinceridad, sin inventar nada, sin exagerar y con una gran modestia, humildad y recato, ya que no se trata de hacer protagonismos o de llamar la atención sobre su propia persona como si ella fuera la importante, sino de presentar a Dios, hacerlo visible y cercano al que escucha y al mismo tiempo aprovechar para darle a él toda la gloria, porque se ha mostrado misericordioso. Ejemplo de este lo encontramos en el Evangelio, en el encuentro de la Virgen María con Isabel. Cuando Isabel hace el elogio de María, queriendo de pronto poner como protagonista a María, María de una manera inteligente, hábil, pero al mismo tiempo modesta, dirige a Dios aquello que Isabel está diciendo. No soy yo, ha sido Dios. Es lo que le dice María a Isabel, y el que queda bien es Dios y no María. Así tiene que ser nuestro testimonio. En cualquier caso, con gran prudencia en el Señor, consciente de las maravillas que Dios ha obrado en su propia conversión, siempre se evitará comentar intimidades que pudieran causar escándalo entre los oyentes. Las cosas han de ser dichas con recato, con prudencia y con un lenguaje adecuado. Si hay profundidad de oración, se sabrá qué, cuándo y cómo comunicar las experiencias espirituales profundas. Si no hay vida interior, siempre será muy difícil saberlo. Hay muchas cosas que pertenecen al secreto de Dios y de cada uno en particular y que no se deben ventilar bajo ningún pretexto. El testimonio ayuda al hermano que se acerca o al que simpatiza con la fe. Simpatizar no es creer, es sentir una cierta atracción. Así un testimonio bien dado le puede ayudar a comprender los caminos que aún no ha descubierto, sus maneras de presencia entre los hombres y su cuidado personal para cada uno de sus hijos. Los testimonios no deben ocupar gran espacio porque de todas formas Dios tiene llamados por caminos infinitos para cada persona. No tienen que ser los caminos conmigo necesariamente ni siquiera parecidos a los del que me predica. Para el buen desarrollo de nuestros itinerarios dejaremos estos testimonios dentro del encuentro únicamente para esta fase prequerigmática. En las otras etapas que vendrán más adelante se reservarán únicamente al diálogo persona a persona fuera de las reuniones con el grupo y solo cuando sea estrictamente necesario. Lo que debe quedar claro al catequista es la necesidad de abandonarse en la oración al Espíritu Santo, pedirle la gracia, como está dedicado a eso, todo su tiempo libre y los momentos que pueda robar a sus ocupaciones para orar y para prepararse mejor. Eso será lo que él tiene que hacer si quiere darle a su trabajo evangelizador toda la eficacia que se necesita para que muchos de los oyentes encuentren el camino de la fe. Es necesaria en el evangelizador una gran sensibilidad humana, un profundo conocimiento de las personas, del entorno de estas personas y del entorno de sus vidas, un gran amor hacia ellos y sus familias, una gran humildad para no aparecer como un sabio petulante que apabulla con sus profundas reflexiones, sino un humilde creyente a quien Dios amorosamente le ha comunicado el don de llegar con su palabra y con su tacto a lo más profundo de la realidad humana, allí donde cada hombre es un misterio insondable para sí mismo. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el espíritu de Dios. Estos encuentros son, por este motivo, profundamente antropológicos y existenciales. Van directo al corazón del hombre, preparan al encuentro con el hombre, o mejor, al encuentro del hombre con Cristo, o de Cristo con el hombre. Son una invitación a que el hombre escape por un tiempo o por un momento a sus preocupaciones, a aquello que no lo deja pensar y que lo mantiene totalmente imbuido en sus cosas. Pegar una salidita a lo exterior y encontrarse
un momento con preguntas fundamentales de la vida que luego irán siendo respondidas en la medida que se profundiza en el encuentro con el Señor. Si el hombre no se ha hecho nunca la pregunta sobre su propio misterio, difícilmente acogerá a aquel que le revela el misterio del hombre al mismo hombre. Y un hombre que no ha encontrado esta ocasión para preguntarse sobre sí mismo y para encontrarse con quien le da la respuesta verdadera, tendrá que seguir viviendo su vida superficialmente, ahogado en la superficialidad, por miedo o por pereza, las preguntas existenciales que de vez en cuando le asaltan, preguntas que han sido magistralmente presentadas por San Juan Pablo II en las primeras páginas de la encíclica Fides et Ratio y que me permito leer. Se trata del número 1 de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II. Dicen así: conócete a ti mismo. Una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad cómo en distintas partes de la tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Estas mismas preguntas, continúa San Juan Pablo II, las encontramos en los escritos sagrados de Israel, pero aparecen también en los Veda y en los Avesta. Las encontramos en los escritos de Confucio y Lao Tse y en la predicación de Tirthankara y de Buda. Asimismo se encuentran en los poemas de Homero y en las tragedias de Eurípides y Sófocles, así como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen común en la necesidad de sentido que desde siempre acucia el corazón del hombre. De la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la existencia. Encontrar el sentido del ser persona humana, en definitiva, y por tanto encontrar la clave para la felicidad de la persona, es dar respuesta a estos y a muchos otros interrogantes que se desprenden de estos fundamentales y que forman parte del entramado vital de la existencia del hombre en el mundo. Pasarlos por alto es continuar viviendo la vida superficialmente, sin profundidad y sin sentido. ¿Quién no ha sido asaltado a lo largo de su vida por estas preguntas y por otros muchos interrogantes? ¿Quién en su adolescencia no se preguntó por sí mismo, muchas veces con angustia, sin encontrar respuestas y ahogándolas muchas veces por las carreras para terminar un estudio, para llegar a obtener un grado, para conseguir un trabajo? Muchos grandes santos del cristianismo que nos han dejado por escrito sus hondas experiencias de vida han sido casi siempre marcados por este profundo combate de los interrogantes profundos del hombre. Probablemente la adolescencia y la juventud de todo ser humano se caracteriza por agudos cuestionamientos que el hombre hace a la vida. El común de las personas de nuestro tiempo vive la vida corriendo de aquí para allá en mil preocupaciones laborales, sentimentales, profesionales y económicas y no tiene tiempo para pensar en sí mismo y en las grandes preguntas de la vida. Pero a muchos les ha pasado que mientras iban en esa carrera loca por hacer algo en la vida y por ser alguien en la vida, los sorprende la enfermedad, la muerte de un ser querido, una catástrofe, un fracaso, una decepción. Y entonces vienen las preguntas y ya no hay respuestas porque cuando se debieron haber respondido no tuvimos tiempo para hacerlo. Es importante entonces que en el encuentro catequístico de Prequerigma dediquemos tiempo a estas preguntas fundamentales y tratemos de hallar respuestas desde lo profundo del ser humano. Con la ayuda pues de una sólida antropología cristiana convendría agregar otros encuentros acerca de estos interrogantes más profundos, y ya no serían 4 encuentros, serían muchos más. Lo importante, por supuesto, no es agotar todas las preguntas, porque al fin y al cabo la respuesta completa se dará desde la fe. Cuando se anuncie el querigma, vendrán las primeras respuestas que calman la ansiedad del hombre. Y luego, en la formación catequético iniciatoria, todas las preguntas y todas las respuestas irán teniendo cabida a lo largo del proceso. Encomendemos entonces, para comenzar ya desde el próximo programa, nuestros encuentros prequerigmáticos.
Pidámosle al Señor su ayuda, su bendición y su gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos míos, por su presencia, por su oración, por su compañía y por propagar estos mismos encuentros en el diálogo con otras personas de su comunidad o de su ambiente de trabajo. Ensayemos, en la medida que iremos adelantando estos encuentros, ensayemos a reproducirlos en el seno de nuestras comunidades y preparémonos para elaborar unos encuentros que ayuden a tantas personas que se han apartado de la fe. Dios los bendiga, los proteja, les ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.